La modernización es un proyecto global que incluye los avances tecnológicos como los métodos de producción. También tiene los avances culturales y del saber a nivel mundial. Esto pretende un futuro racional y mayores oportunidades para la humanidad. Bueno, lo que vale destacar en este caso es que esto no se ha conseguido por completo y tiene muchas falencias todavía, como por ejemplo las brechas económicas antiguas que se situaban antes en terrenos feudales, ahora se han expandido y exacerbado mucho más a nivel mundial. Tenemos culturas que han practicado sus ritos por milenias, siendo exterminadas bajo la normativa de lo que vendría siendo el hombre ideal y cómo debería comportarse el hombre ideal, pero esto también está basado bajo la normativa que vendría siendo la idea del hombre blanco. Tenemos también los conflictos armados, que antes se situaban solamente a los territorios que estaban en guerra, pero hoy en día significan una amenaza para la especie humana a manos de los conflictos armados con bombas nucleares, capaces de erradicar continentes enteros, y también a generaciones futuras por las consecuencias que produce el desecho nuclear de estas armas. Bueno, como ya he hablado de esto, es un compás muy grande para poder abarcar en una sola presentación, por lo que nuestro grupo se va a dedicar a hablar de lo que es la desigualdad a nivel social basada en el género femenino y la distribución de la labor, pero en el área minera. Vamos a hablar del contexto social y histórico de cómo se produjo esta brecha y cómo esto ha gatillado en lo que vendría siendo la sociedad actual de Chile y en el capitalismo que se ha desarrollado en el país. Cómo estas consecuencias siguen viéndose ahora y se sigue sufriendo a causa de esto. Bueno, para hablar del tema del contexto histórico, tenemos que cuando se estaba empezando a establecer como un establecimiento del capitalismo, para decirlo de otra manera, tenemos que, aparte del aumento de población en las periferias de las ciudades, que estaba creciendo sin control, la gente campesina que dependía de su mano de obra también estaba pasando por una crisis económica muy fuerte debido al cambio de economía de Chile. Pero por otra parte, la gran minería estaba produciendo muchos retornos y se volvió una oportunidad, pero muy prometedora para la gente que vivía en zonas rurales, por lo que se produjo una inmigración masiva hacia el norte. Y por esta parte también las minerías introdujeron alojamientos en campesinos, o sea, en campamentos mineros, para alojar a tanto hombres como mujeres. Bueno, como dato curioso y también parte de la historia, hasta el 1996 era prohibido para la mujer que ella ingresara a la minería, a la parte interna de la mina, por la fragilidad de su condición y también por mitos urbanos que habían que la mina se iba a enojar si la mujer entraba. Esto significaba de que la mujer, aparte de no tener muchas oportunidades ya laborales, se consideraba una distracción para la labor del hombre minero, por lo que la minera y el gobierno más tarde, apoyando a este sistema que produjo la mina, forzó a la mujer al matrimonio y restringió de esta manera su cuerpo y su libertad social. Aparte de esto, también empezó a restringir sus formas de ganar dinero de manera legítima, por lo que lo único que a ella le quedaba eran situaciones de trabajo no regularizados, como era la labor doméstica de sirvienta o incluso la prostitución. Situaciones que en ambos casos, tanto la labor como el abuso físico y sexual se borraban en esta como nébula de lo que vendría siendo el trabajo que le quedaba a la mujer. Tenemos que, gracias a esta situación, y como hemos visto, la ley casi llegando al 2000 desapareció, la distribución laboral a nivel nacional ahora de la mujer sigue siendo menor en tanto representación en el ámbito económico como en el ámbito social. Tenemos que durante el tiempo de la dictadura esto se volvió a exacerbar debido a que se volvieron a poner roles de género más fuertes para generar el ideal de familia. Las consecuencias actuales de esto son estudiadas por medio de, de estudios transdisciplinarios que evalúan y buscan formas de solucionar estos males de la sociedad actual.
Buenas tardes. Con respecto a nuestro tema, que es la desigualdad social en relación al género femenino y su representación en la minería, yo hoy voy a presentar y voy a reflexionar sobre un tema que es crucial, que es la desigualdad social en relación al género femenino y su representación en la minería, y cómo esto se conecta con la modernización económica desde la perspectiva de las ciencias económicas. Primero que todo, ¿qué son las ciencias económicas? Bueno, según Lionel Robbins, se trata de la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos, con usos alternativos. Es decir, analiza cómo las sociedades toman decisiones para distribuir recursos limitados y satisfacer necesidades ilimitadas. Paul Samuelson amplía esto diciendo que también estudia cómo estas decisiones afectan a toda la sociedad en términos de producción, distribución y consumo. Ahora, llevemos esto a la minería. En muchos países, incluido el nuestro, las mujeres han tenido una participación histórica limitada en este sector. Esto no es una casualidad, responde a factores sociales, culturales y económicos profundamente arraigados. Las mujeres suelen quedar relegadas a trabajos informales y peligrosos en minas artesanales, mientras que los puestos formales y mejor remunerados se concentran en manos masculinas. Aquí entra la modernización económica. En teoría, modernizar un sector implica adoptar nuevas tecnologías, mejorar la productividad y crear instituciones más sólidas. Pero, ¿qué pasa cuando esta modernización no tiene perspectiva de género? Lo que ocurre es que las mujeres pueden quedar aún más excluidas. Por ejemplo, en Colombia y Bolivia, muchas trabajadoras han sido desplazadas por procesos de formalización que favorecen grandes empresas y olvidan a quienes trabajan en el sector informal. Desde las ciencias económicas sabemos que una modernización verdaderamente eficiente no puede medirse solo por el crecimiento del PIB o la productividad. También debe considerar la asignación equitativa en recursos y el acceso igualitario a las oportunidades laborales. Si no se integran estas políticas que arriben las barreras estructurales de género, la modernización terminará profundizando las brechas existentes. Por otro lado, hay ejemplos esperanzadores. En la República Democrática del Congo, iniciativas como Mother Boss han demostrado que es posible organizar corporativas lideradas por mujeres en la minería, mejorando sus condiciones laborales y fortaleciendo su autonomía económica. Esto es un recordatorio de que con políticas adecuadas la modernización puede ser un motor de inclusión y no de exclusión. En conclusión, la modernización económica y la equidad de género no son cambios separados. Si aspiramos a un desarrollo sostenible, debemos pensar en modelos económicos que no solo maximicen recursos, sino que también garanticen justicia social e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres por igual. La psicología como tal reconoce de que existen estas diferencias biológicas de sexo, pero el comportamiento de género como tal es aprendido, ya sea por estereotipos o por cultura. Desde nuestra infancia se nos ha recalcado estos roles diferenciales, que ya sea porque la mujer tenía que ser más delicada y más recatada, en cambio los hombres solo tenían que ser más masculinos y con mayor poder. Esto como tal genera una discriminación, ya sea en el ámbito laboral, que podría ser la minería, que es el tema que estamos tratando ahora, o también podría ser una limitación del desarrollo personal. Como tal, históricamente, los roles de género han restringido oportunidades en las mujeres. Esto se puede ver reflejado en discriminaciones múltiples, como por la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, la cultura. Aunque hay avances recientes, gracias a los movimientos feministas o económicos, etc., esos persisten, ya sea en el ámbito de salud, educacional, laboral y todo eso, y más en prejuicios. En minería, la igualdad de género se ve afectada más por estereotipos inconscientes y conscientes. Los conscientes se basan más en que privilegian al hombre solo por el tema de ser hombre y critican o denigran a la mujer. Los hombres buscan que las mujeres prioricen
el tema de los quehaceres de hogar. Y por el ámbito más inconsciente, es más difícil de identificar, pero se basa más en los contratos, el liderazgo de mujeres o promociones como tal. Los problemas específicos que podemos ver en este tema son que el porcentaje de mujeres es mucho menor al porcentaje de hombres en la minería. Por ejemplo, hay más hombres que mujeres en minería, y esto suele ser un gran problema. También se puede ver el acoso y la violencia de género, que también puede ser que el cuerpo de la mujer aún sigue siendo muy sexualizado. Y esto también genera un tipo de acoso o violencia de género, ya sea que también al ver una persona que tiene rasgos femeninos más delicados, una voz más pasiva, más femenina, se le suele hacer semejanza con una persona débil, más sumisa. En cambio, los hombres, el verse más masculino, más varonil, es un sinónimo de poder. Como tal, la desigualdad minera es un problema estructural y psicosocial, arraigada en estereotipos y dinámicas, ya sea desde lo individual hasta lo colectivo. Esto también requiere cambios en toda la sociedad. La inclusión real necesita transformaciones profundas en ambos ámbitos para eliminar este estereotipo tradicional y sexista entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Benjamín Garrido y les voy a hablar sobre el enfoque sociológico sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en la minería. Esto permite analizar cómo las estructuras sociales, de roles de género y las normas culturales reproducen la exclusión y discriminación de las mujeres en este sector históricamente masculinizado. Como primero, la perspectiva estructural funcionalista. Desde esta visión, las funciones sociales están distribuidas en la base de roles tradicionales de género. La minería, vista como una actividad física y peligrosa, ha sido históricamente asociada al rol masculino, mientras que a las mujeres se les asignan tareas vinculadas al cuidado y lo doméstico. Esta lógica ha sido usada para justificar la baja participación femenina, especialmente en labores operativas subterráneas. Ejemplo, en muchos países hasta hace poco existían restricciones legales o normativas que prohibían a las mujeres ingresar a ciertas faenas mineras. Perspectiva del conflicto gracias a la teoría de las feministas y de Karl Marx. Desde esta mirada crítica se entiende la desigualdad de género como una manifestación de las relaciones de poder. La minería refleja un sistema patriarcal en el que los hombres controlan los recursos, las decisiones y los espacios de prestigio, mientras que las mujeres son marginadas o relegadas a cargos administrativos o de menor remuneración. Aquí la minería se convierte en un espacio donde se reproduce la desigualdad social y económica, profundizando la brecha de género y limitando el acceso equitativo al capital y al poder. Eh, Como tercer teoría está la de roles y de género. Esta teoría analiza cómo las expectativas sociales sobre lo femenino y lo masculino limitan las oportunidades de las mujeres. Se espera que ellas no encajen en trabajos rudos como la minería, lo cual genera sesgos en la contratación, discriminación laboral y acoso. Incluso cuando las mujeres ingresan al rubro enfrentan el techo de cristal que les impide acceder a cargos de decisión. La cuarta teoría es la interseccionalidad. Una mirada más reciente considera como género, clase y etnia se cruzan en la experiencia de desigualdad, por ejemplo, las mujeres indígenas o de sectores rurales
que trabajan en minería enfrentan mayores barreras estructurales que sus pares urbanas o de clase media. Esta perspectiva permite comprender las diversas desigualdades dentro del mismo grupo femenino. En conclusión, la sociología permite evidenciar la desigualdad de género en la minería. No es natural ni inevitable, sino que es el resultado de procesos sociales, culturales y económicos que deben ser desafiados. Políticas de inclusión, cambios culturales y reformas estructurales son necesarias para avanzar hacia una minería más equitativa. Mi nombre es Martín Tobar y hoy les voy a hablar de cómo la ciencia política ha abordado la desigualdad económica en Chile. La desigualdad económica ha sido un tema a analizar a lo largo de la historia por la ciencia política en nuestro país, pero en 1990 se profundiza más con la vuelta de la democracia. El primer punto que hablaremos será un enfoque institucional, es que la ciencia política analiza y estudia los roles y las reglas del sistema político y del sistema económico en nuestro país. Estos dos sistemas han contribuido a mantener o a reducir la desigualdad en nuestro país. Hablaremos en el primer punto sobre nuestro sistema económico, que es el neoliberalismo. Este sistema neoliberal se adopta en la dictadura y este sistema lo que hace es relevar al Estado en un rol más subsidiario y que el mercado regule diferentes áreas sociales. Puede ser la educación, la salud y las pensiones. También se estudia de cómo las diferentes reformas institucionales, como la reforma electoral binominal, afecta a las clases más vulnerables de nuestro país. Otro punto de estudio es la relación entre la política chilena y la élite empresariales. Esto es un punto súper importante porque la política chilena siempre está en manos de la élite empresarial y siempre son hijos de, hermanos de, siempre hay vínculos sanguíneos de por medio, y lo que pasa con esto es que la política en las manos de la élite empresarial lo único que hace es reducir la redistribución quizás del poder y perpetuar la desigualdad estructural que hay en nuestro país. Esto lo podemos ver porque Daniel Matamala, en El peso del dinero en la política chilena, habla de cómo la élite empresarial se ve recompensada si sale un político. Es por esto que ellos mismos recurren a diferentes actores políticos pagándole su campaña, muchas veces haciendo unas donaciones muy altas en dinero para diferentes campañas electorales. Esto nos damos cuenta, se da cuenta la sociedad, es por esto que el punto 3 se enfoca en los movimientos sociales. Se estudia el rol de la ciudadanía y los movimientos sociales, como también presionan a la política. Según el Centro de Estudios Políticos, el 2024 se catalogó como un punto crucial el estallido social. El estallido social se ve como una explosión, ya que fue una gota que rebalsó el vaso, que fue el aumento de la tarifa de metro. Eso fue la gota que rebalsó el vaso, ya que el gobierno de turno no fue capaz de resolver lo que pedía la sociedad y lo que pedía el pueblo chileno. ¿Cómo nos damos cuenta de que estos movimientos sociales critican o quizás presionan al sistema político nacional? Esto se ve en el proceso constitucional que vivimos hace unos años. Si bien la constitución no se cambió, se dieron pasos muy importantes. Son cosas históricas de que un país vote si se quiere cambiar la constitución y que un país quizás escriba o reescriba la constitución. Es por esto que los movimientos sociales y los ciudadanos juegan un rol importante en la desigualdad económica, presionando a la política chilena. En el cuarto punto se habla sobre la política y la redistribución. Desde esta disciplina se critica fuertemente la reforma tributaria, el sistema de pensiones y la educación gratuita. En resumen, desde la ciencia política, la desigualdad económica en Chile
se aborda como un problema estructural vinculado a la configuración del poder político, el modelo económico y una participación ciudadana. Esta mirada no solo busca describir la desigualdad, sino que también entender las barreras políticas que tenemos en nuestro país para superarlas. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Belén Castro y hoy les vengo a explicar el enfoque utilizado en este análisis, que es transdisciplinario, ya que integra diferentes disciplinas como la economía, la sociología, la historia y los estudios de género, para abordar los problemas de la desigualdad económica y laboral entre géneros en la minería en Chile. Para comenzar, lo multidisciplinario se refiere a la colaboración de diferentes disciplinas para abordar un problema, pero cada disciplina mantiene su enfoque y perspectiva propia. Y transdisciplinaridad permite una comprensión más profunda y completa de los problemas que enfrenta la sociedad actual, y se busca promover soluciones efectivas que tengan en cuenta las diferentes dimensiones del problema. Al integrar diferentes disciplinas se puede abordar el problema de manera holística y compleja, lo que permite identificar soluciones más efectivas y sostenibles. La economía nos permite entender la brecha económica entre la población campesina y la gran minería, y cómo afecta a las mujeres y los hombres en diferentes maneras. La sociología nos ayuda a comprender la estructura social y las relaciones de género en el contexto de minería y cómo estas relaciones pueden perpetuar la desigualdad. La historia nos proporciona una perspectiva importante sobre la legislación y las políticas que han afectado a las mujeres en la minería y cómo estas políticas han contribuido a la desigualdad económica y laboral entre géneros. Los estudios de géneros nos permiten entender la discriminación y la violencia que han enfrentado las mujeres en la minería y cómo estas experiencias afectan su vida y su trabajo. La transdisciplinaridad es fundamental para abordar problemas complejos como la desigualdad económica y laboral entre géneros, ya que permite considerar las diferentes dimensiones del problema y promover soluciones que tengan en cuenta las necesidades y perspectivas de todos los actores involucrados. Al integrar diferentes disciplinas se puede desarrollar una comprensión más profunda y compleja de los problemas, y se pueden identificar soluciones más efectivas y sostenibles. En este sentido, el enfoque transdisciplinario es esencial para abordar un desafío que enfrenta la sociedad actual y para promover un desarrollo más justo y equitativo para todos. Al considerar las diferentes dimensiones del problema y promover soluciones que tengan en cuenta las necesidades y perspectivas de todos los actores involucrados, se puede lograr un cambio positivo y sostenible en la sociedad. La aplicación de un enfoque transdisciplinario en la práctica puede ser un desafío, ya que requiere la colaboración y la coordinación entre diferentes disciplinas y actores. Sin embargo, los beneficios de este enfoque son claros y pueden llevar soluciones más efectivas y sostenibles para los problemas complejos que enfrenta la sociedad actual. Y en resumen, el enfoque transdisciplinario en esta situación es fundamental para abordar problemas complejos como la desigualdad económica y laboral entre géneros en la minería en Chile, al integrar diferentes disciplinas y considerar las diferentes dimensiones del problema. Se puede desarrollar una comprensión más profunda y compleja de los problemas y se puede identificar soluciones más efectivas y sostenibles.